¿Se imaginan que una sola estructura, un verdadero coloso de concreto y acero, pueda darle energía a casi todo un país? Bueno, esa es la historia de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, aunque casi todo el mundo la conoce como la represa de Guri. Vamos a meternos de lleno a descubrir cómo esta maravilla de la ingeniería convierte la fuerza de un río en el motor de toda una nación. Miren esto, este es el Titán del que estamos hablando, una muralla que literalmente redefine el paisaje del río Caroní, en Venezuela. Su propósito suena simple, pero es monumental: domar la corriente de un río para poder iluminar millones y millones de hogares. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto, la magia de ingeniería que le permite a esta única represa generar hasta el 70% de la electricidad de todo un país? Vamos a desglosarlo, pieza por pieza. Bien, empecemos por el principio. Como dicen en el mundo de los bienes raíces, en la megaingeniería la clave es ubicación, ubicación y ubicación. El poder de Guri no nace del concreto, sino del lugar exacto donde se decidió construirla. La represa está metida justo en el cañón de Nequima, un punto geográfico perfecto en el río Caroní. Sus paredes naturales funcionan como un soporte ideal, lo que permitió crear un embalse de proporciones épicas. Esto no fue una elección al azar, para nada. Fue una decisión 100% estratégica. El secreto del Caroní está en su caída, que es muy pronunciada. A medida que baja hacia el Orinoco, el río va acumulando una cantidad brutal de energía potencial. Para que nos hagamos una idea, es como tener un resorte comprimido. El agua en lo alto tiene energía almacenada, lista para ser liberada. Esa es la materia prima de Guri. Pero claro, la ubicación por sí sola es solo potencial. Para aprovecharlo, hace falta construir un gigante. Y la ingeniería detrás de Guri es tan colosal como su geografía. Está diseñada para contener fuerzas que, literalmente, podrían mover montañas. Y su estructura es una combinación súper inteligente. La parte del medio es una presa de gravedad, que básicamente se sostiene contra la presión del agua por su propio peso masivo. Y a los lados se extiende con presas de terraplén, que son unos muros enormes de roca y tierra que terminan de sellar el valle. Es fuerza bruta y diseño estratégico, trabajando en equipo. Y aquí es donde los números de verdad se vuelven una locura. La presa se eleva 162 metros. O sea, el equivalente a un rascacielos de unos 40 pisos. Impresionante. Pero si la altura impresiona, la longitud es otra cosa. De punta a punta se extiende por más de 7 kilómetros. 7 kilómetros. Recorrerla caminando tomaría más de una hora, fácil. Y toda esta pared gigante de concreto y roca, ¿qué contiene? Pues un lago artificial, el embalse Raúl Leoni, que cubre unos 4.250 kilómetros cuadrados. Es una de las reservas de agua dulce hechas por el hombre más grandes del mundo y es, en esencia, el gigantesco tanque de combustible de Guri. Claro, una obra de esta magnitud no aparece de la noche a la mañana. De hecho, tomó más de 2 décadas, en 2 grandes fases. Una primera etapa hasta 1978 para ponerla a funcionar y luego una expansión masiva hasta 1986 que la llevó a su altura final y desató todo su potencial. Ok, ya tenemos el combustible almacenado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se transforma esa masa de agua en electricidad? Es hora de entrar al corazón de la bestia, a la sala de máquinas de Guri. Y aquí entra la estrella del show, la turbina Francis. Es una verdadera obra maestra de la hidrodinámica, diseñada para que la fuerza del agua la haga girar a velocidades de vértigo. Guri no tiene una, tiene 20 de estas potentes máquinas trabajando al mismo tiempo. El proceso, en el fondo, es pura física y se puede resumir en 4 pasos. Primero, el agua almacenada en el embalse tiene energía potencial. Segundo, cuando cae por unas tuberías gigantes, esa energía se convierte en movimiento puro, en energía cinética. Tercero, ese chorro de agua a toda presión golpea las turbinas y las hace girar. Y cuarto, ese giro se pasa a un generador que finalmente produce la electricidad. De agua a vatios, así de simple y a la vez así de complejo. Bueno, después de tanta ingeniería, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué significa realmente para un país tener una central como Guri? Su impacto en la red energética de Venezuela es sencillamente transformador. A su máxima capacidad, Guri puede generar 10.235 megavatios. Para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, esa cifra la pone entre las centrales hidroeléctricas más potentes jamás construidas en la historia de la humanidad.
Y ojo, no hablamos solo de la capacidad que podría tener, sino de lo que produce de verdad. La generación de Guri no solo supera a las otras grandes centrales del país, sino que las deja muy, muy atrás. Juega en otra liga completamente distinta. Y todo ese poder se resume en esta cifra, que es de verdad impresionante. En sus mejores momentos, Guri ha llegado a suministrar cerca del 70% de toda la electricidad que consume el país. No es solo una central más, es la columna vertebral de la red energética de Venezuela. Pero, como en todo, siempre hay una contraparte. Depender tanto de una única fuente, sin importar lo poderosa que sea, crea vulnerabilidades muy serias. Tener un campeón tan dominante tiene su precio. Y aquí está su punto débil, su talón de Aquiles, la lluvia. La cantidad de agua que entra al embalse sube y baja muchísimo con las estaciones. En las épocas de sequía, el nivel de ese tanque de combustible baja y con él baja la capacidad de generar energía. Al final del día todo depende del clima. Entonces, los desafíos se pueden agrupar en 3 grandes puntos. El primero, la dependencia de la lluvia, que hace que la producción sea muy vulnerable a las sequías. El segundo es el mantenimiento. Un gigante de esta escala exige una vigilancia constante y muy costosa para operar de forma segura. Y el tercero es su legado. La construcción transformó paisajes para siempre y tuvo un alto costo social y ambiental. Al final del día, el legado de Guri es complejo. Tiene 2 caras. Por un lado, es un monumento al ingenio humano, sin duda, pero por otro, es un caso de estudio sobre los riesgos de apostar el futuro energético de un país a una sola carta. Hay una frase que lo resume muy bien. Es un proyecto estratégico para la soberanía energética. Guri representa el poder inmenso de la tecnología para transformar una nación, pero también la enorme responsabilidad que viene con manejar ese poder. Así que cerramos con una reflexión. La represa de Guri es un testimonio del poder de la ingeniería, de lo que somos capaces de construir. Pero nos deja una pregunta crucial para el futuro. ¿Qué pasa cuando la energía de toda una nación depende del caudal de un solo río? Gracias por acompañarnos en este recorrido.